Hoy, 15 de febrero del año 2014, vamos a dialogar con un hermano gnóstico que entendemos ya no necesita ser presentado en Radio Coradi. Sin embargo, vamos a cumplir con el protocolo propio de nuestras entrevistas, presentando a Óscar Uzcategui, uno de los pocos discípulos directos del maestro Samael, que en la actualidad sigue levantando bien en alto la antorcha de la gnosis, en su caso a través de AGEAC, la asociación gnóstica que él coordina a nivel mundial. Como siempre, recordamos también que el real ser interior profundo de Óscar es el maestro Kuen Kan. De esta manera realizamos la apertura a esta actividad radial, que está siendo retransmitida en Radio Maitreya y a su vez se está traduciendo al inglés en tiempo real, en nuestra segunda sintonía, Coradi Radio en inglés. Estimado Frater, te saludo con un gran abrazo, paz inverencial. Paz inverencial a todos, paz inverencial a ti, mi querido hermano. Es un profundo placer estar con vosotros otra vez en esta maravillosa plataforma radial que viene a ser Radio Coradi. Estamos hoy dando respuestas, o daremos respuestas, a las inquietudes de todos aquellos estudiantes gnósticos y simpatizantes que tengan a bien comunicarse con un servidor a través de esta oportunidad que nos ofrece hoy Radio Coradi. Muy bien, de antemano, para no olvidarme, en nombre del equipo Coradi, quiero agradecer la colaboración de Andrés en España, Cristian en México, Helen desde Canadá y demás colaboradores de AGEAC que hicieron posible esta actividad bilingüe. Sin más preámbulos, si te parece bien, Óscar, voy a comenzar realizándote una serie de preguntas que tenemos en el tintero desde hace un tiempo, para luego realizar las consultas de los radioescuchas que estaremos recibiendo a partir de este momento. Nuestra primera pregunta es la siguiente. El venerable maestro Samael Aun Weor decía que el misterio de la doble personalidad humana es uno de los misterios más grandes del ocultismo. Y, curiosamente, en este sentido, notamos que a muchos hermanos le cuesta comprender que Samael fuera un maestro perfecto, y al mismo tiempo el Bodhisattva Aun Weor viviera como un hombre entre los hombres, con características muy humanas. Teniendo esto presente, ¿qué puedes decirle a aquellos que no comprenden que en un adepto a veces se expresa su real ser y otras veces su alma humana? Bueno, pues con mucho gusto intento dar respuesta a esta inquietud. Antes que nada, este problema de no comprender a los adeptos en su doble faceta de persona humana y maestro de la Blanca Hermandad se ha suscitado más en Occidente que en Oriente. El propio maestro Samael nos decía, por ejemplo, que en algunos templos orientales, en aquellos templos del Tíbet, que hoy, por cierto, son muy pocos los verdaderos templos que estén activos, en aquellos lugares, decía el venerable maestro Samael, los discípulos ya estaban acostumbrados a saber esperar. Cuando era el maestro interno el que hablaba y cuando no. A los efectos, entonces, los devotos siempre estaban cerca de aquel maestro, cualquiera que fuere, y compartían con él, pues, su vida. Y si el adepto contaba un chiste, pues ellos, los devotos, participaban del chiste. Cuando el adepto hablaba muy serio, todos los discípulos se callaban y prestaban harta atención para recibir en aquel momento
la manifestación del ser interior profundo. Esto sucede en cualquier lugar del mundo, allí donde exista un maestro, porque hay que entender lo que es la personalidad humana y otra cosa es la personalidad del maestro. Permítanme decirles a ustedes que el misterio es aún más profundo, porque cualquier maestro tiene una personalidad en el mundo astral, otra en el mundo mental, otra en el mundo causal, otra en el mundo búdico y otra en el mundo átmico. Esto, aunque suene extraño, es así. En una tercera cámara, el maestro Samael nos habló de estas cosas. En mi caso personal, puedo testimoniar esa dualidad presente, en este caso, en el avatar de Acuario. En un momento determinado, pues él estaba compartiendo con nosotros la doctrina que tenía a bien dictarnos. Y nosotros prestábamos atención y algunos registraban con sus grabadoras las palabras de aquel gran ser. Pero a veces llegaba un momento en que se rompía la didáctica, por algún motivo. Aparecía su esposa, Donda, con una serie de canapés para comer, y mientras el venerable maestro y los que estábamos allí comíamos aquellas viandas, pues algunas gentes le contaban un chiste al maestro, y el maestro, cosa que no era normal, soltaba una carcajada, y él aprovechaba para echar un chiste también, para no quedarse detrás en la fila. Igualmente, cuando salíamos con él al correo central, pues era un hombre que le gustaban mucho los helados, y muchas veces fuimos a una heladería que había por allí, por la avenida 5 de Mayo, y pues él se comportaba entonces como un niño, porque le gustaba probar distintos tipos de helados. Y allí, pues el maestro seguía estando dentro de aquella humana persona, pero quien estaba era su personalidad humana actuando. Un día cualquiera, por ejemplo, me dijo en su casa: en estos días te voy a llevar al Nirvana. Claro, me lo dijo así a secas, y yo me lo tomé muy en serio. Entonces estuve dejando pasar los días y con mucha ansiedad aguardaba el momento de ir con él a donde me había prometido, al Nirvana. Una tarde cualquiera, cuando ya eran como las 5 de la tarde, me dice: vamos, ven conmigo, vámonos al Nirvana. Y yo, pues, obediente, aunque no entendía de qué se trataba, lo seguí. Nos subimos al coche, él conducía el coche, y en el camino me volvió a decir: ya verás cómo es el Nirvana. Y yo, pues haciéndome cábalas en la cabeza, me decía a mí mismo: ¿será que el maestro va a entrar en la cuarta dimensión con su coche y conmigo y vamos a ir al Nirvana? Porque si no, ¿por qué andamos en coche? El caso fue que después de unos cuantos kilómetros recorridos, llegamos a una heladería que se llamaba 33 Sabores. Bajamos del automóvil y él se encaminó a la heladería y un servidor hizo lo mismo. Cuando llegamos dentro me dijo: bienvenido al Nirvana. Y me dio a escoger entre un sinnúmero enorme de 33
sabores de helados que habían allí disponibles. Entonces, claro, estas son las cosas que hay que entender que son parte de la normalidad de un adepto. Un adepto tiene los pies en la tierra y la psiquis en los cielos. Pero cuando esté haciendo cosas terráqueas o terrenas, utilizará su personalidad humana. Cuando tenga que dar doctrina o realizar un experimento metafísico, pues utilizará su maestría. Eso es lo que puedo decirles. Muy bien, Oscar. Para mayor entendimiento de este tema, me gustaría nos cuentes dos anécdotas. La primera es aquella en la cual una mujer mayor le pidió al maestro en tercera cámara cure a su hijo que estaba desahuciado, y el Cristo Samael lo desencarnó y luego lo resucitó. Sí, con mucho gusto. Realmente aquello fue una cosa que nunca pude olvidar, porque fue una cosa realmente que me chocó muchísimo. Se trató de una tercera cámara y un servidor estaba en primera fila. Quiero decir, en primera fila, frente a la silla desde la cual dictaba el maestro Samael su plática de tercera cámara. Y desde allí dirigía la práctica correspondiente. Así las cosas, llegó un momento en que el maestro Samael terminó su conferencia y dijo: si hay enfermos aquí presentes, quiero que me lo hagan saber. Y una señora tomó la palabra y dijo: mire, maestro, a mi hijo que estaba allí, era un chaval como de unos 16 años por allí, le han detectado pues una enfermedad incurable y dicen que se va a morir en una semana. ¿Usted podría hacer algo por él? Y el maestro dijo: sí, tráiganlo aquí delante de mí, porque el chico estaba como en la quinta, sexta fila, sentado. La madre y el chico se levantaron de sus asientos y se acercaron al maestro, y el maestro dijo: acuéstenlo aquí delante de mí. Lo acostaron. La madre se sentó entonces como en la segunda fila para ver lo que pasaba. Y el maestro lo primero que dijo fue lo siguiente. Dijo: este hermano, efectivamente, lo van a desencarnar muy pronto. Pero no en una semana, en estos días lo van a desencarnar. Así que yo te voy a hacer el favor y lo voy a desencarnar de una vez. Y lo voy a volver a retornar a este mismo cuerpo físico. Ruego a todos, dice el maestro, me sigan en silencio. Decía: no quiero oír ni el zumbido de un mosquito. Todos nos quedamos callados y el maestro entonces se levantó, hizo un círculo caminando alrededor de aquel chico, pronunció unos mantras muy extraños y de pronto dice el maestro: en este momento quiero que sepan todos ustedes que este joven está desencarnado. Si alguien quiere verificar, que lo venga a verificar. Allí estaba un médico que se levantó, le tomó el pulso al chico, miró al maestro, nos miró a todos y dijo: sí, este chico está muerto. Y el maestro añadió: ¿ya ven ustedes? Está muerto, ¿no? Bueno, el maestro se sentó y empezó a decir cosas como estas. Dijo: hermano tal, refiriéndose al difunto. Vámonos ahora al templo de la muerte. Ven conmigo. El maestro estaba hablando en el mundo físico lo que él estaba haciendo en los mundos internos con aquella alma. El maestro tenía esa posibilidad de estar
en ambos mundos a la vez, en el mundo astral y en el mundo físico. Total, que dice el maestro, entra por aquí, esta es la puerta de entrada al templo. Y el maestro saluda a los que estaban allí y dice, hermanos del templo de la muerte, traigo a esta alma conmigo porque tiene una enfermedad muy grave en su columna vertebral. Solicito para él una curación inmediata. Y luego dice el maestro, ven para acá, le dice al difunto, acuéstate en esta mesa, una mesa que supuestamente estaba allá, en astral. Acuéstate. Y vamos a intervenir tu columna vertebral. Y el maestro guarda unos instantes de silencio y iba diciendo una que otra cosa. Así, ahora te vamos a cambiar esta médula por otra que suplante tu médula etérica, etcétera. Total, que después de ese proceso, el maestro dice, bueno, ahora quiero que sepáis, dice el maestro a los ángeles de la muerte, que yo pago este favor. Esto lo pago yo. Y dice al difunto, tú sígueme ahora. Vamos allá al Distrito Federal, donde está tu cuerpo. Y el maestro dice entonces en el mundo físico, delante de nosotros, levántenlo. Y lo levantan, pero el chico, pues, no se ponía de pie. Estaba, pues, como desmayado, muerto. Y dice el maestro, abre los ojos. Te ordeno que los abras. Y el chico no abría los ojos. Te ordeno que estés de pie. Y el chico no se ponía de pie. Y entonces dice el maestro, vaya, ya entiendo qué ha pasado aquí. Esto siempre me pasa cuando trabajo con estos señores de la muerte. Al final de cuentas se quieren quedar el difunto ellos. Acuéstenlo otra vez. Y lo acostaron. Y el maestro fue otra vez al templo de la muerte y empezó a decir, señores, yo ya dije antes que esto corría por mi cuenta. Yo pago los diezmos por este hermano. Así que me lo voy a llevar conmigo. Y el maestro le dice de nuevo al chaval, ven conmigo, vamos a tu cuerpo. Vuelve el maestro al Distrito Federal y vuelve a decir a la gente, ahora sí, levántenlo. Y lo levantan y nada. El chico no se ponía de pie. Y el maestro dice, abre tus ojos. Te lo ordeno. En el nombre de Cristo, abre tus ojos. Y el chico no abría los ojos. Y estaba pálido y con ojeras, las ojeras propias de los difuntos. Y dice el maestro, esto ya no me está gustando nada. Acuéstenlo otra vez. A todas estas, cuando pasó esta segunda oportunidad y la cosa no reaccionaba, mi persona empezó a hacerse cábalas en la cabeza. Y yo empecé a pensar, la cosa salió mal, el experimento salió chungo, el experimento salió rana, aquí va a venir la policía, nos van a coger a todos por secta, asesina, la señora reclamará ante la policía que entregó su hijo sano y el maestro lo mató, aquí se va a armar la gorda, decía yo, para mis adentros. El caso es que el maestro continúa con el experimento y vuelve otra vez al templo de la muerte y esta vez se encara con los ángeles de la muerte. Les habla muy fuerte. Les dice, yo soy Aún Weor, soy Samael Aún Weor, avatar de la era de Acuario y ustedes me tienen que respetar. Este difunto es mío y yo me lo llevo conmigo.
Y para asegurarme, dice, yo te cojo de tu muñeca. Y lo agarrado, según lo que decía, por la muñeca, se lo trajo al mundo físico. Y dice, entra en tu cuerpo físico. Quiero verte entrar en tu cuerpo físico. Total, ¿qué dice el maestro luego? Levántenlo. Y lo levantan y no se tenía en pie. Y el maestro vuelve y dice, abre los ojos, ábrelos. Y no los abre. Y dice, tráiganme la copa de agua que está allí. Le acercan la copa de agua, el maestro le realiza rápido el exorcismo del agua y se le echa en la cara al chamaco. Y el chamaco reacciona, abre los ojos y pega un grito terrible, ¿no? Un grito de terror. Y el maestro, cuando el chico grita, le dice, ¡calla! ¡Calla! ¿Que no te das cuenta que estás aquí con nosotros? ¿Acaso tenemos cara de esqueletos? Somos nosotros, no estás allá en el templo de la muerte. Escúchame bien, y el chico temblaba. Te hemos dado otro periodo de vida. Te hemos arreglado tu columna vertebral. Tendrás una vida de 80 años. Y ahora, siéntate. Sí, se lo llevaron, ya el chico caminaba. Y lo sentaron. Allí se fue la madre con él. Y así quedó la cosa. Después siguieron otros detalles propios de las terceras cámaras. Y al final salimos de allí como a las 2 de la madrugada. Bueno, pues todo el mundo empezó a salirse. Y yo me fui con el maestro. Porque él iba a conducir su coche y yo estaba allí como pasajero. Cuando salimos y el maestro conducía su coche por las calzadas de México, Distrito Federal, de pronto me dice el maestro, ¿qué te ha parecido el experimento? Y yo no tenía ganas de abrir la boca. Y le dije, pues, muy bien. Y el maestro me dice, ¿seguro que muy bien? ¿Quieres decirme qué pensabas tú cuando estábamos en pleno experimento? Yo le dije, muchas cosas. Dime qué cosas. Y yo le dije, cosas. Y me dice el maestro, te las voy a decir yo porque tú no me las quieres decir. ¿Sabes qué pensabas tú? ¡Ay! Aquí vendrá la policía. ¡Ay! Esto salió mal, esto salió chueco. Seremos todos encerrados como una secta, etcétera. Y entonces me dijo, quiero que sepas que cuando yo me atrevo a estos experimentos, calculo los riesgos. Si no va a haber resultado, yo no me meto en estos experimentos, porque sé muy bien lo que hago. Yo le dije, sí, ahora lo veo, maestro, pero en aquel momento, francamente, yo tuve mucho temor, mucho terror inclusive, de que aquello se convirtiera en un problema. Pues mire usted, para la gnosis, para su persona, para todos los que estábamos allí. Bueno, decía el maestro, pero ya sabes que eso no va a pasar nunca. Y así fue como terminó esta anécdota. ¿Habéis entendido? Sí, muy bien. Obviamente, en esta historia notamos claramente la manifestación del Logos Samael. Ahora me gustaría nos cuentes otra anécdota en particular, donde se expresaron los valores del alma humana. Me refiero a aquella ocasión en la cual el maestro fue invitado a cenar por una familia gnóstica y se hizo muy tarde para cumplir con ese compromiso. Sí, bueno, esto fue una oportunidad. Fue en el período en el que se estaba preparando el Congreso de 1976. Faltaban ya como 2 meses para que el Congreso echara a andar. Y habíamos tenido una reunión en casa del venerable maestro, todo el equipo que llevaba o que quería llevar adelante el Congreso, y un servidor que estaba allí, pues prácticamente como observador. Y como a las 4 de la tarde, llamaron de la casa de la familia Ortiz,
Había un hermano de tercera cámara llamado curiosamente Óscar Ortiz. Y llamaron para decir que si el maestro tendría la amabilidad de querer cenar con ellos y unos hermanos que ellos habían invitado. Y el maestro dijo que sí. Esto ocurrió como a las 4 de la tarde. Bueno, la reunión continuó su ritmo. Se hablaron muchísimas cosas, como cuando se está preparando un congreso. Es normal, hay muchas cosas a tomar en cuenta. Y de tanto que se hablaron detalles, se hicieron las 2 de la madrugada. Claro, ninguno de los que estábamos allí nos acordamos de la cena de esta familia. Pero en un momento determinado, uno de los que estábamos allí dice: maestro, ¿no habíamos quedado, o usted no había quedado, en ir a una cena? Y el maestro dice: válgame Dios y Santa María, eso es verdad. Pues yo no puedo quedar mal con esta familia. Vamos a llamarla por teléfono a ver qué podemos hacer. Y llamaron por teléfono, contestó el hermano Ortiz, y dice aquel señor: maestro, no hay problema, no hemos cenado, lo estamos esperando todavía. Y dice el maestro: ¿ustedes están esperando para cenar? Sí, maestro, no pasa nada, y podemos esperar más. Bueno, el maestro dice: pues salgo inmediatamente para allá. Total, que escogió de los que estábamos allí 2 personas, un servidor estaba entre las 2 personas, y nos fuimos a la casa de esta familia. En el camino, esta es la parte humana del maestro, empezó el maestro a sacar chistes, ¿no? Empezó a decir: nos vamos a una cena de vampiros. Decía, ¿qué les parece? Vamos a una cena a medianoche, como los vampiros. Y nosotros nos reíamos. Total que llegamos allí, a la casa de esta familia, y todos nos estaban esperando. Había una mesa central llena de toda clase de alimentos, muy sabrosos. Bueno, pues el maestro hizo un gran sacrificio en aquella noche, porque para compensar su olvido, pues se dedicó a contar anécdotas de sus vidas pasadas, se dedicó a contar cosas que estaban en el destino de las personas que estábamos allí presentes y a hacer recomendaciones a hermanos y hermanas que gustosamente escuchaban al venerable. Esto pues es la otra faceta humana, ¿no? El maestro, como les dije antes, pues cuando se trataba de doctrina, pues era doctrina, pero cuando se trataba de cosas humanas, pues sabía adaptarse a las circunstancias que planteaba la vida de todos los días, la vida cotidiana. Y todo aquello, pues sin perder la maestría, pero sí sacando a flote, pues otra faceta, que en este caso era su personalidad humana. Continuando con este asunto, el Avatara en cierta ocasión dijo que un maestro puede ser muy grande, allá arriba en los mundos superiores, pero el hombre de carne y hueso, aquí abajo en el mundo físico, siempre es peligroso. ¿Podrías profundizar este concepto? Bueno, sí, eso hay que entenderlo, ¿no? Un maestro puede ser muy maestro internamente, pero mientras uno está en el mundo físico, es peligroso para sí mismo y está siempre en peligro. ¿Por qué? Porque la única forma de no estar nosotros en peligro es estar más allá de las 48 leyes que gobiernan el cosmos. Entonces, cuando alguien está más allá de las 48 leyes, aunque estuviera en el mundo físico, no es un peligro, ni para él ni para las gentes. Pero si no está más allá de las 48 leyes, corre riesgos. En otras palabras, y siendo más precisos, realmente
uno no constituye peligro para nadie, ni siquiera para sí mismo, si está establecido, al menos, en el Ain Sof Aur del espacio abstracto absoluto. Si está establecido al menos ahí, no hay peligros, porque está por encima de las circunstancias. Y al no existir ego, pues no hay impresiones que pongan en peligro la maestría de ese maestro, o que lleven a ese maestro a cometer un error. Eso es lo que quiso decir el maestro Samael. Siguiendo esta línea conceptual, sería bueno aclares el siguiente punto. Se ha dicho por ahí que Krum Heller, el alma humana del maestro Wiracocha, terminó sus últimos años de vida como bodhisattva caído. ¿Esto realmente fue así? No, eso es falso. Wiracocha, el venerable maestro Wiracocha, el doctor Krum Heller, es un maestro de la Blanca Hermandad, es obispo de la Santa Iglesia Gnóstica en los mundos internos, y no está caído para nada. Es un verdadero maestro de la Blanca Hermandad. Bueno, qué bueno que haces esta aclaración, ya que hemos visto en internet últimamente que se anda diciendo este rollo, ¿no? Pero no es cierto. Continuamos. El patriarca en la obra Mensaje de Acuario menciona que el Buda Maitreya, su real ser, está acompañado por la caballería del Nirvana. Esto nos invita a pensar que muchos de los bodhisattvas caídos y levantados que se encuentran en la gnosis, en el fondo son maestros nirvánicos. En este sentido, ¿qué no puedes decir? Bueno, hay una interpretación un poquito desfasada de lo que quiso decir el maestro Samael. Internamente, el maestro Samael sí que está acompañado por la caballería nirvana, por una serie de adeptos nirvánicos que le sirven de escolta y de protección, aparte de unos 8 maestros resurrectos que están con él dirigiendo todo lo que es el mensaje de Acuario. Pero eso no quiere decir que parte de esa caballería nirvánica tenga cuerpo físico ahora mismo aquí, y que gentes que están aquí y que sean bodhisattvas caídos o que se estén levantando formen parte de esa caballería nirvánica. En la gnosis hay bodhisattvas caídos cuyo real ser no es nirvani, por ejemplo. Y hay otros que sí, que el real ser tiende al camino nirvánico. Puede ser que en la gnosis hayan iniciados que se estén levantando ahora y que pertenezcan a la vía directa, no forzosamente a la vía nirvánica. En fin, lo que quiero dejar claro es que esta caballería a la que se refiere el maestro es más que todo interna, no es física. Muy bien, quedó aclarado. En la obra titulada La montaña de la Juratena, el maestro se refiere a un viejo ermitaño de nombre Oramame, que se sobreentiende es el mismo, y en otras obras se refiere a sí mismo con otros nombres. Ejemplo, en Logos, Mantram y Teurgia menciona a un hombre llamado Juan, pero nuevamente resulta ser él. Y lo mismo ocurre en otros libros, donde incluso es más difícil darse cuenta que se está autorreferenciando. ¿Esto se debe a un simple recurso de escritor o hay otra razón de fondo? Sí, había una razón de fondo. En aquellos días en que él estaba escribiendo esos libros, él luchaba muchísimo por aniquilar al yo. El yo del automérito, el yo del orgullo, el yo de la autoconsideración, etc. Y estaba también luchando contra su propia personalidad. Cuando él ya se cercioró de que los yoes no quisieran comerse el pastel de su propia maestría, pues entonces ya dejó de usar estos, dijéramos, seudónimos, ¿no? Oramame quiere decir, órame a mí. Es el mismo maestro Samael. Y Juan, pues Juan es el verbo. Y Aún Veor quiere decir verbo divino. Entonces él sintetizó el nombre de Aún Veor por el de Juan,
que significa un poco lo mismo, ¿eh? Pero, repito, la razón de fondo era que él no quería a sí mismo darse permiso para mencionar a cada momento el nombre del ser. Cuando ya estuvo seguro que el yo no le iba a poner una zancadilla, pues ya lo hizo abiertamente. El patriarca Samael, en su inmensa obra, repite en varias ocasiones que los mariposeadores que hoy están en una escuela y mañana en otra son un fracaso. Hasta llega a denominarlos las rameras del espiritualismo, entre otros calificativos por el estilo. Teniendo esto presente, ¿qué pasa con los hermanitos que hoy están en una escuela gnóstica, mañana en otra sigla gnóstica, y al poco tiempo los vemos en otras instituciones gnósticas? Sí, bueno, aquí habría que hacer un análisis quirúrgico, porque sí puede una persona convertirse dentro de la misma gnosis en un mariposeador. Yo he conocido en mis años dentro de la enseñanza muchos mariposeadores que les gusta militar en una institución gnóstica X, mañana en otra institución gnóstica Z, etcétera. Y luego abandonan, porque en realidad lo que son simples curiosos, ¿ok? Esto ha existido y seguirá existiendo en tanto la persona no se vuelva seria, no se convierta en una persona profunda. Pero, ojo, que también puede suceder que uno de estos que llamamos mariposeadores en realidad no lo fuera y se vaya de una institución a otra y luego salte a otra, porque donde quiera que va encuentra posiblemente manejos económicos turbios, dijéramos faltas morales en una institución X, faltas de ética en otra, encuentre, por ejemplo, qué sé yo, desprecios entre los hermanos para con ellos mismos o de los directores hacia los feligreses. Entonces, claro, a esa persona no le queda más remedio que seguir saltando como un colibrí. Pero lo que no está bien es que una vez que una persona ha encontrado una institución que le ofrece la gnosis seria, que tiene una dirección o un personal directivo serio, que a nadie se le sacan sus dineros, que a nadie se le asusta con palabras absurdas o con desideratos incongruentes, que no se abusa de nadie, que no se machaca la voluntad de nadie, pues esa persona ya no tiene por qué andar mareada, sino que tiene que asentar cabeza y dedicarse al estudio profundo de sí mismo y al estudio de la enseñanza. Entonces, claro, hay dos casos. El mariposeador nato, que en realidad no ama la gnosis, solo le gusta acumular versiones. Acumular es como la gente esta que se le llama cinéfilos, amantes del cine, y le gusta en su casa tener 500 vídeos, y entre esos 500 vídeos están 20 versiones de Lo que el viento se llevó, 50 versiones de Los cañones de Navarone, porque a esta persona le encanta acumular versiones. Yo he conocido, y fue muy triste para mí, hermanos misioneros que tenían una enfermedad. Por ejemplo, hoy en día se habla de la ludopatía, que es la enfermedad que inclina a una persona a estar siempre en juegos, que si la ruleta, que si el póker, que si las maquinitas traganíqueles o tragaperras, como las llaman aquí en España, que uno mete 5 euros y puede sacar 10,
En fin, estas personas son enfermos. Hoy en día se le llama a esa enfermedad ludopatía. Bueno, pues yo conozco misioneros que tienen una enfermedad, y es una enfermedad que los lleva a querer tener todas las versiones de el libro amarillo, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen en su casa una biblioteca enorme, porque tienen allí hasta la única hoja de donde se sacó unas palabras que el maestro Samael pronunció un día en un circo, comprando la entrada en la taquilla. Entonces se vuelven obsesivos con el material, y entonces andan siempre husmeando en la vida de otros misioneros, preguntando si tienen tal cosa, y de allí derivaron a querer tener todos los trabajos de diapositivas de todos sus compañeros misioneros. Entonces eran como Sherlock Holmes, detrás de todo el mundo, pidiendo el trabajo de ese fulano o de esa sutana. Pero en realidad, de verdad, el trabajo interior no lo realizan, pero sí que les encanta tener en su casa todas las obras de la Avatara, en todos los idiomas, en todas las portadas, etcétera, pero solo como adorno en la biblioteca. Y esto pues es una anomalía, así lo veo. Te voy a realizar 2 preguntas más y después vamos a hacer una pausa. Sí. ¿Alguna vez el maestro te mencionó el simbolismo esotérico de los caracteres de su propia firma? Que por cierto, notamos que vos también los utilizás. De igual manera, los hermanos masones, aunque ellos usan tan solo los 3 puntos. Sí. Bueno, ya todo el mundo sabe que los 3 puntos representan las 3 fuerzas, Un rayo que parte la firma es el rayo de la fuerza marciana. Normalmente, este tipo de caracteres los encontraréis. Normalmente siempre los encontraréis entre los maestros que pertenecen al rayo de la fuerza. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de pedirle un autógrafo al maestro Moria, pues ustedes verán que tiene algo parecido. O entrevistan ustedes algún día en Astral al maestro Rasmussen, el director del templo de Chapultepec, y les piden una firma y verán que tiene caracteres similares. Pero eso se debe a, repito, una característica del rayo de la fuerza. En otras entrevistas te he preguntado por las vidas pasadas de nuestro amado gurú, especialmente por las vidas del César y la del hierofante egipcio. En esta ocasión me gustaría ir más atrás en el tiempo y nos comentes sobre aquella otra existencia en la cual el maestro fue conocido como Chao Li e ingresó en los misterios de la Orden del Dragón Amarillo. Concretamente nos interesa saber qué logros espirituales conquistó en aquella vida y qué hay de cierto en aquello de que Chao Li es uno de los autores del I Ching o libro de las mutaciones. Sí, voy a responderte a la inversa. Primero te diré que es cierto que Chao Li fue uno de los coautores del I Ching. Eso es real, es real. Y la otra respuesta sobre los logros del maestro en aquella orden, pues es muy hermosa, porque el maestro llegó en aquella orden a realizar toda la primera montaña. Toda la primera montaña la hizo. ¿Continuamos? Sí. Bueno, acá, antes de la pausa que había prometido, en relación a tu respuesta, surge una inquietud. Entre la existencia esta de como un chino llamado Chao Li y la existencia del hierofante egipcio Aumbeor, ¿el maestro perdió esos logros y los volvió a levantar en Egipto? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Bueno, en realidad, después de la Orden del Dragón Amarillo, el maestro
siguió con sus valores y con esos valores entró en los misterios egipcios. Por eso llegó a ser un archihierofante, un iniciado de mucha exaltación, porque tenía la escuela ya de la Orden del Dragón. Fue tan exaltado el maestro como hierofante o archihierofante en los misterios egipcios, que fue por eso que tuvo, dijéramos, el honor de educar al faraón Kefren, y esa fue la razón por la que aquel cuerpo físico de archihierofante fuera momificado vivo por orden del Sagrado Colegio de Iniciados de aquel entonces, porque se recibió del real ser interior del maestro Samael una petición en ese sentido, y los maestros del Sagrado Colegio de Iniciados entonces obedecieron aquel mandato, y por eso el propio Bodhisattva del maestro Samael se prestó a esa operación. El desiderato que se recibió de su real ser justamente tenía por fundamento la utilización de ese vehículo físico en un futuro, y ese futuro es hoy, y por eso, previendo los tiempos tan terribles que le tocaría afrontar, y previendo que el vehículo físico que llegaría a tener en la raza aria, en el Kali Yuga en el cual estamos, en un momento determinado ya no serviría para continuar la misión, entonces allí es donde entraría en uso aquel cuerpo de archihierofante momificado vivo, y en este caso vuelto a la vida, que es lo que está sucediendo ahora. El maestro está activo con ese vehículo físico gracias a el estado cataléptico en el que estuvo mantenido aquel vehículo. Vamos a pasar al espacio de preguntas de los radioescuchas. Antonio, desde España, pregunta: ¿hasta qué punto podemos decir que una persona está unida a la fuerza marciana por el solo hecho de que hable mucho de Gnosis y del maestro Samael? Esa pregunta está muy interesante porque nos da pie para aclarar muchas cosas. Miren, en la historia de lo que lleva el gnosticismo, lamentablemente ha habido mucha gente que ha entrado en nuestros estudios, hubo gentes que conocieron al Avatara, y luego pues no quisieron saber nunca nada más acerca de la doctrina y se dedicaron a la vida que nosotros llamamos horizontal, que significa comer, dormir, multiplicarse y morir, que es lo que hacen las bestias. Bueno, dentro todavía de lo que es la corriente de la Gnosis, hay personas, hombres y mujeres, que usan mucho la palabra o la frase: es que el maestro Samael dice tal cosa. La gnosis del maestro Samael afirma X cosa. Y se les llena, por decirlo de algún modo, la boca todo el día pronunciando el nombre del Avatara. Y con esa dinámica, pues van por aquí, por allá y por acullá, pues embaucando personas, porque luego, en la vida práctica, este tipo de personas no vive la gnosis. Pero sí que se aprovecha de las personas, se aprovechan de los devotos, de las almas que realmente tienen hambre de tipo espiritual, para valerse de ellos, muchas veces con fines de carácter personalista o de tipo oportunista. Entonces, claro, el hecho de
hablar mucho del maestro Samael no es ningún certificado de garantía de que esa persona esté con ansias de vivir la gnosis o la esté viviendo. Entonces, claro, hay que andar con mucho ojo, porque dentro de la gnosis, decía el maestro Samael, se han infiltrado muchos payasos. Y lo hemos visto a lo largo de los años. Muchos payasos que algunos se han creído, pues qué sé yo, logos, otros se han creído avataras, otros se han creído cosmocratores, otros se creen maestros XX, y en realidad de verdad pues hay mucho ruido y pocas nueces. Entonces, claro, en este sentido esta pregunta es muy interesante porque no siempre todo lo que brilla es oro, y no por el hecho de nosotros tener en la boca la palabra Samael es que realmente nosotros estemos intentando vivir la misma enseñanza. Eso es todo. Salomón, desde Perú, dice: en el Himalaya se encuentra una región llamada Pema Kot, conocida como la Tierra Oculta. Según se dice, Pema Kot es el reino oculto de los Budas y de los Bodhisattvas, y que en tiempos finales del Kali Yuga sería un sitio de refugio para aquellas personas que tuvieran Dharma. Al respecto, ¿qué nos puedes decir? Sí, efectivamente existe una región secreta en el Tíbet y altos lamas han llegado a tener nociones de ese lugar. El Dalai Lama, él lo sabe. Él sabe dónde está esa región oculta. No todos los oficiales que rodean al Dalai Lama conocen de esa región, pero alguno que otro lama serio, porque no todos son serios, pues puede ser que tenga acceso y conozca ese lugar. ¿Que es un lugar de salvación? Sí, que podría albergar personas en un momento determinado en el cual nuestra humanidad entre en una crisis indetenible. Sí. ¿Cómo sucedería, digamos, un rescate de esta magnitud? Miren, este tipo de rescates o de salvación de personas en esos lugares secretos, eso actualmente está en manos del círculo consciente de la humanidad solar. Y el círculo consciente de la humanidad solar tiene contacto con las humanidades de otros mundos y tiene un plan trazado para llevar a sitios como ese determinados grupos de almas en un momento determinado. Los cogen los seres de otros mundos en sus naves y luego los depositan allí. Y allí tendrían un lugar de refugio para todo lo que se avecina. Desde Uruguay, Lucy pregunta: ¿qué significa esotéricamente lo que pasó recientemente en el Vaticano, cuando el Papa Francisco, junto a 2 niños, lanzaron un par de palomas pidiendo paz para Ucrania, y llegaron una gaviota y un cuervo y atacaron a las palomas enfrente de todo el mundo? Bueno, eso lo vio todo el mundo en televisión, y yo personalmente también lo vi, y la señal está muy clara. La señal es que la paz no la merece la humanidad, y los cuervos y los animales grandes de rapiña, como las gaviotas, darán cuenta en el físico de esas 2 palomas, pero es un símbolo. Quiere decirse con eso que las fuerzas oscuras tendrán permiso de la gran ley para interrumpir los procesos de paz, que es lo que está pasando actualmente. Lamentablemente marchamos cada día más, observen bien los telediarios, marchamos hacia una conflagración mundial. ¿Continuamos? Sí. Desde Argentina, Andrés te pregunta si es cierto que este año 2014 se cumplirá el tercer secreto de Fátima que profetiza la muerte del Papa actual. Bueno, yo no creo que este año vaya a sucederse la muerte del Papa. Lo que sí estoy seguro es que este año será el inicio de una serie de fenómenos
muy catastróficos que ya estamos empezando a ver. Eso sí, este año comienza una cadena de situaciones indetenible. Desde México, Ricardo dice: ¿qué nos puedes comentar sobre el alma humana de Belcebú, que según se ha dicho, se encuentra en la gnosis trabajando en Europa con cuerpo femenino? Bueno, le voy a contar algo. Esta mujer, que es el alma humana de quien fuera en otros tiempos Belcebú, ella pues ha nacido con un 10% de conciencia, que no está nada mal. Con ese 10% de conciencia, ella ha encontrado los libros de la gnosis, y está al tanto de quién es el avatar de Acuario, de lo que está pasando en el mundo, de lo que va a suceder en nuestra raza y de lo que hay que hacer dentro de nosotros. La última vez que tuve noticias de ella internamente, pues todavía no había encontrado marido. Pero sí que tiene claro lo de morir, lo de las prácticas con la Divina Madre Kundalini, con la Divina Madre Muerte. Conoce el abecedario rúnico, conoce el arcano AZF. El problema es que no hay hombre que le resista la mirada. Y claro, eso hace que no tenga compañero. Continuando con preguntas desde México, ahora pregunta Juan: ¿qué opinión tiene sobre el grupo Confederaciones Gnósticas en su intento por unificar las asociaciones? Bueno, eso ya lo contesté en una circular que mandé recientemente a nivel mundial. Miren, eso de las confederaciones gnósticas es una triquiñuela de un grupo de personas que han estado moviendo esa trampa desde hace muchos años atrás. Con esa famosa confederación lo que se quiere es tener un control de todos los grupos gnósticos del mundo por un reducido grupo de personas que componen una especie de cofradía. Francamente, esa confederación lo único que persigue es lo que no han podido conseguir por las vías legales, es decir, controlar las ediciones del maestro Samael, que nadie puede editar los libros en otros idiomas, que nadie los pueda editar con libertad en otros países. En el fondo es poner a alguien en una cúspide de tal forma que todo el mundo tenga que rendirle cuentas de lo que hace en cualquier institución gnóstica que exista hoy en día. No hay, lo aseguro, no hay en realidad un verdadero propósito sano de armonía, de unión, de unidad, unirnos contra las tinieblas. Eso no existe allí. Lo único que existe es un anhelo secreto de gobernar a todos los grupos gnósticos que pueden existir. Pasando a una consulta desde Rusia. Pregunta Evgeny: querido maestro, explicando los sefirotes de la Cábala, ¿podemos decir que el Padre es la ciencia, el Hijo la religión y el Espíritu Santo el arte? Miren, yo francamente veo es un poquito contradictorio, porque las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la una está dentro de la otra. Entonces no podemos diferenciar al Padre como ciencia, al Hijo como religión y al Espíritu Santo como arte. Estos son, pues lo siento mucho, interpretaciones que no guardan conexión con la realidad. El Padre lo es todo. El Hijo es uno con el Padre es uno con el Hijo. Y el Espíritu Santo es el servidor de los dos. Entonces, nadie llega al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, no se ha dicho nunca que, desde el punto de vista del árbol sefirótico, el Espíritu Santo sea el arte. No. El Espíritu Santo es el gran reconciliador entre el Padre y el Hijo. El Hijo es el amor y el Padre es la sabiduría. Eso es todo. Continuamos.
Desde la India, Prakash, dice: Venerable Maestro Kuen Kan, ¿por qué hemos sido creados? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Pregunta. ¿Por qué hemos sido creados? Hemos sido creados porque nuestra esencia y nuestra mónada interior profunda forman parte de la misma naturaleza del Creador, del divino Teomegalogos. Una parte de él está dentro de nosotros, como esencia y como real ser. Entonces, nosotros estamos, dijéramos, metidos en un día cósmico, porque como parte del Teomegalogos necesitamos tomar conciencia de lo que es la existencia, lo que son las leyes, lo que significan las leyes de evolución y de involución y las leyes de revolución. Y cuando tengamos esa conciencia, cuando hayamos experimentado la sabiduría de estas leyes, y además nos hayamos reconciliado con la serpiente, es decir, tengamos las serpientes de fuego y las serpientes de luz, ese conocimiento metido en el trasfondo de nuestro real ser regresa al Teomegalogos, convertido en maestría que lo alimenta a él. En otras palabras, por eso se dice que Dios le gusta reflejarse en el espejo de su propia creación. Desde Perú, nuevamente, en este caso Percy, te pregunta y dice: ¿quiénes son esos 8 maestros que mencionaste que acompañan al venerable maestro Samael Aun Weor? No tengo permiso para revelar los nombres de ellos, lo siento mucho. Muy bien, bueno, vamos a hacerte la última consulta. Esta es una pregunta en realidad que surge del grupo de AGEA, que en Suecia no hay una persona que haga la pregunta en específico. Bueno, envía felicitaciones y agradecimientos y dice: venerable maestro, de parte de los hermanos de Suecia agradecemos. Queremos preguntarte si, además de contrastar siempre los sueños con la realidad física, ¿qué otro consejo nos puedes brindar para saber si un sueño es real o es simple fantasía creada por el ego? Bueno, hay que tomar en cuenta muchas cosas cuando se quiere interpretar un sueño. Primero, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para saber si hemos estado embotellados en tal o determinado tema durante los días precedentes al sueño. Porque si yo estoy, por ejemplo, embotellado, supongamos, en la economía, y entonces llevo varios días con la mente embotellada en los problemas económicos del mundo, al extremo de que me he dejado colar agregados de angustia en el centro emocional, nada tiene de raro que luego yo, en astral, proyecte mi angustia. ¿Y cómo la voy a proyectar? Pues viendo en un sueño que todas las bolsas del mundo quiebran, que se precipita la guerra a raíz de eso, que la gente se anda por las calles corriendo, pidiendo pan, etcétera. Y claro, aquello no tiene realidad, es producto de un embotellamiento mío, mental, en el que he estado sumergido días anteriores al sueño. Eso es una cosa. La otra es la que ellos acaban de comentar. Hay que contrastar la experiencia astral o el sueño con los factores de la realidad. Por ejemplo, si yo sueño que una mosca gigante, de 4 metros, viene a buscarme y anda con unas patas metálicas persiguiéndome, pues claro que eso no guarda sentido con la realidad. Entonces es producto de mi imaginación fantasiosa, en este caso. Pero, por ejemplo, si yo veo una serie de, vamos a suponer, nubarrones, veo el cielo negro lleno de nubarrones,
y no tengo problemas en el mundo físico que me agobien, y no he estado pensando en que voy a padecer tal o cual problema, no he estado embotellado en nada de eso. En este caso, el sueño está clarísimo, se me avecinan nubarrones. ¿Y qué es un nubarrón? ¿Qué bloquean las nubes? Las nubes o los nubarrones bloquean la luz del sol. ¿Quién es el sol? Pues el que da la luz. ¿Y quién es para nosotros simbólicamente el sol? ¿Quién da la luz? El ser. Si yo veo nubarrones es que voy a entrar en un periodo de crisis, porque voy a estar nulo, no voy a tener información interna, me voy a sentir solo, me voy a sentir abandonado, me voy a sentir que no tiene sentido mi vida, porque estoy bloqueado, estoy cogido por los nubarrones. En este caso, pues este sueño tiene sentido con la realidad, porque así me voy a encontrar y finalmente así me encuentro. Entonces, independientemente de buscarle la conexión con la realidad a un sueño, también podemos pedir a la Divina Madre con mucha fe que nos aclare un sueño, que nos dé elementos de juicio. Y entonces eso lo pedimos en meditación, lo pedimos en profunda concentración en la Madre Divina y le hacemos este ruego y luego nos quedamos en silencio tratando de observar y recordar el sueño en cuestión. Y en esos instantes es posible que la Divina Madre nos envíe un rayo de comprensión sobre el mismo. Eso es todo. Bien, como te había comentado, esta fue la última pregunta de los oyentes. Ahora te voy a dejar un espacio abierto para que puedas realizar una reflexión final de esta actividad. Bueno, lo último que puedo decirles a todos los radio oyentes, a todos los miembros de las distintas comunidades gnósticas, a los miembros, a nuestros misioneros y misioneros de AGEAC o de cualquier otra sigla gnóstica seria, la única recomendación que les hago es que intensifiquemos al máximo nuestras prácticas, intensifiquemos al máximo nuestro estado de alerta, intensifiquemos al máximo nuestras oraciones, porque los momentos que estamos viviendo y que vamos a vivir no son para nada halagüeños. Estamos, hermanos, ya lo hemos dicho otras veces, pero hoy lo decimos con mucho énfasis, entrando en un laberinto de bastantes acontecimientos sórdidos, negativos, que lamentablemente se ciernen sobre nuestra humanidad. No nos gusta ser catastrofistas, porque con el catastrofismo no vamos a ningún lado, pero sí que tenemos que ser realistas. Y ruego a todo el cuerpo misional, hombres y mujeres, repito, a que hagamos mucha profundidad en el estudio de la enseñanza, a que intensifiquemos nuestras prácticas, a que estemos pendientes de todas las señales que nuestro real ser nos va a intentar ir dando a cada instante, porque, repito, se nos avecinan situaciones muy delicadas. Ya me llegó una fotografía que me mandaron desde la isla de la Reunión, allá en la zona aquella de Madagascar, la isla de la Reunión, etc. Y en esa foto aparece, mis hermanos, Hercólogos fotografiado de noche. Y curiosamente, aunque la fotografía fue tomada de noche, parece un sol. Y tal como lo había pronosticado el venerable maestro Samael, Hercólogos se vería como otro sol, uno al lado del otro si es de día. En este caso no se ven dos soles, se ve un sol pero realmente bien definido. Y de noche es obvio que nadie ve un sol. Así pues que estamos acercándonos a situaciones muy complejas. Ya lo estáis viendo con la climatología a nivel mundial. Inglaterra se está enfrentando a una de sus peores
épocas en las que ha sido azotada por el elemento líquido y por doquier están rugiendo los volcanes. Esta semana aparecieron 2, y cada mes aparece 1, con lo cual pues el panorama que tenemos ante nosotros está hablándonos por sí solo. En la antigua Atlántida las gentes, como bien lo dice el maestro Samael, comían, bebían, lloraban, reían, se casaban, fornicaban a diestra y siniestra, mientras la tierra les iba dando avisos, mientras temblaba. Y nadie hacía caso a lo que los miembros de la sociedad acaldán decían o hablaban. Igual está sucediendo hoy en día. La Gnosis ha tocado su trompeta en los 4 puntos cardinales, advirtiendo de lo que está pasando, y nadie, absolutamente nadie, hace caso. Y nosotros que tenemos el mensaje y se nos ha explicado todo con más detalles, sí que tenemos que hacer caso y apresurarnos más a la muerte psicológica, hacer nuestras prácticas, repito, intensificar nuestra oración, trabajar con los genios planetarios y mantenernos en el tercer factor para tener delante de la gran ley la piedad hacia nuestro lado de los arcontes del destino, a fin de que seamos asistidos en el momento oportuno. Esas son mis últimas palabras. Felicito a todos los integrantes de Radio Coradi por esta hermosa oportunidad, a nuestra hermana Helen Scholund por su traducción, a nuestro hermano Cristian Enríquez por estar allí cooperando desde Radio Maitreya, y en general pues a todas las personas de buena voluntad que nos han seguido en estas 2 horas de transmisión. Muchas gracias. Como siempre, quiero darte las gracias también por permitirnos realizarte esta entrevista, y con un gran abrazo me despido de tu persona y de todos los hermanos que atentamente nos han escuchado. Paz inverencial. Paz inverencial, hermanos.